Bueno, continuando con la asignatura, entonces vamos a darle seguimiento a lo que es la parte A, comercio exterior y financiación, el capítulo 1, introducción, en una tercera entrega. Entonces habíamos visto en entregas anteriores cómo venía evolucionando el comercio internacional juntamente con las finanzas a través del tiempo, donde han pasado distintos autores o distintas personas que en este caso que gracias a sus filosofías, puntos de vista, obras, entonces permitieron eh, crear ciertos esquemas del ámbito que fueron en este caso también perfeccionándose con el tiempo y que en nuestros días son de una gran utilidad. Bueno, entonces con lo que respecta a comercio exterior y financiación en América Latina y el Caribe, entonces sintetizando un poco, o en este caso leyéndole ciertos fragmentos de lo que dice cada apartado, entonces lo que nos dice como primer punto, que el ritmo de crecimiento del comercio mundial muestra mejoría respecto al 2016. Entonces es un poco una estadística un poco ya desfasada, entonces yo les invito a que puedan en este caso investigar para ver si no hay una estadística un poco más actualizada, por lo menos al cierre del 2020, para tener un mejor parámetro. Cuando marcó su registro más bajo en los últimos años. Entonces también sigue diciendo que en esta región, América Latina y el Caribe, resulta vital promover las exportaciones como alternativa para el crecimiento económico, aspecto que la banca de desarrollo cumple desplegando esfuerzos en la provisión del financiamiento. Entonces, en este caso, esta banca financiera lo que hace es dotar de recursos financieros principalmente a lo que tiene que ver con los proyectos de exportación. Entonces, con aquellos proyectos que eh, desarrollan un determinado bien o mercancía que va a ser destinado para el mercado internacional, y obviamente todo eso conlleva sacrificios económicos que hay que hacer porque hay que preparar esa mercancía en, en las mayores condiciones óptimas posibles, puesto que no es lo mismo vender internamente que vender internacionalmente, porque el vender internacionalmente implica mucho más sacrificio económico y más exigencia en cuanto al cumplimiento de ciertos requisitos de calidad, de conformidad con los estándares internacionales, y también por las documentaciones que hay que obtener para que estas puedan respaldar a la mercancía, y todo eso en este caso conlleva gastos. Entonces justamente este tipo de bancas son los que se encargan de dotarle los recursos monetarios a las empresas exportadoras con intenciones de vender internacionalmente, para que puedan en este caso preparar de manera óptima el producto que va a ser destinado al mercado extranjero. Bueno, entonces habla después de una situación en América Latina y el Caribe, y dice en el primer apartado que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, señaló que la región deja atrás en 2017 media década de caídas de los precios de su canasta de exportación y de un débil aumento del volumen exportado. Lograría un crecimiento del 10% en el valor de sus envíos de bienes al exterior. Asimismo, las importaciones también se recuperarán tras 4 años de caída de su valor. Entonces se dan cuenta cómo hay o cómo hubieron 4 o 5 años entonces de situaciones adversas previos a este año 2017. Como les dije, les invito a que puedan investigar a ver si es que hay datos estadísticos un poco más actualizados, por lo menos al cierre del 2020, que obviamente sabemos que la cuestión del COVID eh, ha perjudicado bastante. Entonces, estimativamente nosotros podemos decir que
hubo una recaída también, pero sería bueno en este caso investigar y tener los números para saber de manera estadística cómo fue tal efecto. Bueno, entonces menciona también que en esta región o en esta zona del mundo que hubo una recaída previa a ese año que se mencionó y que ha repercutido negativamente sobre las importaciones y la exportación. Bueno, luego eh, se habla de Banco de Desarrollo y mecanismos financieros. Entonces, ¿qué nos dice como primer apartado? Que como consecuencia del suficiente financiamiento al sector exportador en muchos países en desarrollo y su agravamiento en épocas de crisis, la OMC ha volcado sus esfuerzos en impulsar y mantener las corrientes de financiación para mitigar al menos una de las causas de contracción de los flujos comerciales. Entonces, buscando un poco reducir, minimizar o si es posible eliminar eh, aquellas situaciones o aquellos factores que han provocado en este caso la contracción o en este caso la reducción de los flujos comerciales. Obviamente que una contracción o una disminución o una minimización de los flujos comerciales afecta de manera negativa en la economía, ya que disminuye el intercambio comercial y por ende también la circulación monetaria. Entonces quiere decir que las finanzas se ven muy afectadas en ese momento. Y estos bancos de desarrollo o mecanismos financieros también lo que buscan en este caso eh, dotar de más recursos financieros a las exportaciones, a los proyectos de exportación, ya que posiblemente estas empresas exportadoras cuentan con caudal financiero propio o también a nivel local, eh, por ejemplo, las instituciones bancarias a las cuales ellos están adheridos no le suministra la cantidad suficiente de recursos monetarios que precisan para poder, en este caso, preparar la mercancía con todos los elementos y factores que eso conlleva y tenerla lista para su posterior exportación. Bueno, entonces, al pie entonces de este documento tiene entonces en este caso una fuente de consulta donde pueden averiguar más al respecto. Entonces yo les insto a que lean de manera completa el material y luego abajo si quieren más información entonces van realizando la investigación correspondiente y como les había dicho información estadística un poco más actualizadas si es posible al cierre del 2020. Entonces para saber de manera precisa y con los números a mano cómo fue que en este caso decayó o aumentó la cuestión de las finanzas. Bueno, entonces por este lado, eh, continuando con el análisis de los sistemas de amortización, habíamos hablado anteriormente de algunos de ellos. Estuvimos en este caso definiendo, estudiando sus principales características, sus ventajas, quizás sus desventajas también, y ciertos beneficios también que uno pudiera recibir, no solamente al recepcionar los recursos financieros, sino que también en la manera en que eso hay que ir devolviendo a la institución bancaria financiera, obviamente con los gastos financieros que habíamos dicho que son en este caso el interés o los intereses y otros cargos u otros gastos que serían en este caso obligaciones monetarias aplicadas por el banco como condición para poder acceder al préstamo correspondiente o al servicio de financiación. Bueno, en esta entrega entonces vamos a estar hablando del sistema alemán de amortización,
Entonces cada uno siguiendo con sus respectivos folletos. Entonces mencionamos que es un método de amortización de préstamo que se caracteriza por unos términos amortizativos constantes e intereses anticipados calculados sobre el capital vivo del periodo anterior. Entonces, en este caso hablamos que la amortización en el sistema alemán, o en este caso esta metodología financiera, habla de que las amortizaciones son constantes. ¿Qué quiere decir constante? Que el mismo monto en cada periodo. Estos periodos, como habíamos dicho, pueden ser años, pueden ser meses, semestres, trimestres, cuatrimestres, de acuerdo a cómo está en este caso clasificado el horizonte de vida del préstamo. Bueno, entonces, por ejemplo acá dice constante, entonces vamos a suponer un préstamo de $12,000 y estos $12,000 en este caso va a ser, por ejemplo, en 12 meses. Entonces, la amortización va a ser entonces igual a $1,000. Entonces va a ser $1,000 la amortización que se va a empezar a pagar a partir del, en este caso, del mes 1. Siguiendo con este ejemplo, a partir del mes 1, que sería el periodo 1. Y luego el tema de los intereses, que en este caso este sistema alemán se caracteriza porque el interés ya se paga por adelantado. Entonces, como dice, en el año 0. ¿Por qué digo saldo final? Porque tienen ustedes, en este caso, el cuadro de financiamiento, el cuadro detallado, el esquema o la tabla de servicio de la deuda del préstamo. Y en la última columna dice saldo, que sería en este caso el saldo final o el saldo final de cada periodo. Y entonces se calcula el interés sobre ese saldo inicial. Entonces, siguiendo con esto, vamos a suponer que acá sea, por ejemplo, al 10% anual. El interés al 10% anual. Entonces quiere decir que en el año 0 ya en este caso vamos a tener que pagar un interés de $1,200. Entonces este obviamente también puede ir añadido por otros gastos. Y acá entonces vamos a tener el total de gastos financieros. Entonces se puede aplicar también el año 0, como vimos ya en sistemas anteriores también, que en el año 0 mismo también ya se puede aplicar ciertos cargos, o el banco puede exigir ciertas obligaciones monetarias como condición para poder otorgar el préstamo. Por ejemplo, el gasto de formalización, 1% sobre el capital. Entonces, si es que había, por ejemplo, gasto de formalización, entonces íbamos a estar, por ejemplo, abonando unos gastos de formalización de $120. Entonces la suma de los dos sería entonces gastos financieros dentro de lo que es el año 0. Entonces la suma de los dos nos va a dar gastos financieros, y luego a partir del año 1 se va a empezar en este caso a pagar la amortización conjuntamente con el interés. Y en este caso, en caso de que haya en periodos posteriores o meses posteriores, si es que hay otros gastos, por ejemplo comisiones o gasto administrativo, gasto operativo o algún otro tipo de obligación monetaria exigida por la institución bancaria o financiera. Bueno, entonces una otra particularidad también sobre el interés es como es adelantado. Entonces en el último periodo
último periodo, que sería en este caso el mes 12. Entonces el interés va a ser igual a 0 porque ya se va a estar en este caso ya cancelando la deuda. No precisamente cancelando la deuda, perdón, sino que ya no va a existir una base de cálculo para poder determinar cuánto es el interés. Entonces ahí en su tabla ustedes pueden ir fijándose que en el último, en este caso en el último periodo en todo el horizonte, en este caso el préstamo en el último periodo, el interés es 0. Bueno, entonces la cuota, que va a ser la amortización, más el interés, y si hay obviamente otros gastos. Obviamente ese va a ser el valor de la cuota. Y la deuda total, habíamos hablado que era el capital más los gastos financieros. Entonces esto es lo que una vez contraída, en este caso recibido el servicio de financiación, supongamos por $12,000, entonces se debe reembolsar los $12,000 más todos aquellos o aquellas obligaciones, en este caso independientemente de los intereses, aquellas obligaciones financieras impuestas por la entidad bancaria. Entonces tienen también un material de PowerPoint que también es lectura obligatoria, y las actividades que tienen que desarrollar posterior al análisis de todos los recursos que tienen a su disposición. Y mucha atención al momento de realizar el cuestionario, y también mucha atención al momento de realizar la tarea, que en este caso son ejercicios prácticos para ir en este caso incrementando los conocimientos.